Bienvenidos una vez más a Audiolecturas de Juan Cristóbal. Hoy vamos a leer un relato titulado La telegrafista, escrito por Piotr Dmitrievich Boborikhin. Antes de comenzar la lectura, les doy un poco de contexto sobre el autor y la obra. Piotr Boborikhin, nacido en 1836, fue un escritor ruso extremadamente prolífico y un excelente observador de la vida social de su época. Conocido como el cronista de la vida rusa, escribió más de 100 volúmenes entre novelas, cuentos y obras de teatro. A diferencia de escritores como Tolstoy o Dostoyevsky, Boborikhin se interesaba especialmente por los cambios sociales, las nuevas profesiones y las transformaciones que traía la modernidad a la Rusia imperial. El relato, La telegrafista, se publicó en 1889. La acción transcurre en una estación telegráfica de Moscú durante la víspera de Año Nuevo, con un frío intenso. La protagonista es una joven de origen noble, pero empobrecida, que trabaja como telegrafista. A través de su jornada laboral, Boborikhin nos muestra el mundo cerrado y difícil de las empleadas de telégrafos. Salarios bajos, ambiente hostil, chismes, diferencias de clase entre las propias trabajadoras y la lucha diaria por mantener la dignidad. Es un retrato realista de la vida de las mujeres solteras que, por necesidad económica, entraban en el mundo laboral burocrático en la Rusia de los años 1880, un tema que empezaba a ser muy actual en aquella época. En la Rusia de finales del siglo XIX, el trabajo de telegrafista era uno de los pocos empleos decentes y relativamente bien pagados, a los que podían aspirar las mujeres educadas de clase media-baja o nobleza venida a menos. Boborikhin captura con gran detalle ese microcosmos, incluyendo las rivalidades entre quienes trabajan con el sistema Morse y las más avanzadas que usaban el Hughes, los dos sistemas de telégrafo más usados en esa época. Estas máquinas representaban la tecnología moderna que estaba transformando las comunicaciones en Rusia y la vida de sus ciudadanos. Si les gusta mi trabajo, los invito a comentar el video, darle me gusta y compartirlo. Ahora los dejo con el relato. Espero que lo disfruten. Huele a queroseno en la estrecha habitación, a la que se llega atravesando un oscuro recibidor, donde hace casi tanto frío como en el vestíbulo. 3 pequeñas ventanas, como las que suelen tener los pisos bajos de las casas moscovitas, están completamente cubiertas de hielo. Afuera, el frío es brutal. El 9º toque del reloj se acerca a su fin. La estación del telégrafo vive el último día del año viejo. Una mampara de fresno con balaustres divide la habitación en 2 partes desiguales. De este lado, una mesa con hojas azules, un tintero y un mapa geográfico en la pared. Del otro lado, 2 aparatos, un escritorio y una mesa para recibir correspondencia, toda cubierta con diversos materiales de trabajo. Rollos de cintas de papel se mezclan con libros de cuentas y cuadernos encuadernados con cordones. Una lámpara cuelga sobre la mesa, difundiendo el olor del queroseno barato. Sobre esta mesa, una joven inclinada trabaja.
En uno de los aparatos, un telegrafista concluye el envío de despachos. La joven se inclina profundamente, revisa un recibo y lo coloca en los libros de cuentas. La luz de la lámpara cae directamente sobre su cabello espeso y rubio oscuro, peinado en la coronilla según la moda. Su compañero, un joven de rostro pálido, lleva una chaqueta de nueva forma con cuello alto y golpea con prisa la manija del aparato, despachando uno tras otro los telegramas. Su rostro no es visible. En la habitación resuena una mezcla de sonidos, continuos y variados. El tic-tac del reloj de pared, el clic de los libros de cuentas, el tac-tac del aparato. Hoy ha sido un día difícil. Mañana será aún peor, porque incluso en la víspera del Año Nuevo, muchos envían telegramas durante la noche. Ya han llegado unas 50 felicitaciones, además de otros mensajes que casi duplican lo habitual. La agitación del Año Nuevo ya se nota en el intercambio de despachos. En 10 minutos dejarán de aceptar correspondencia, pero tendrán que quedarse al menos una hora más, si no más. Cuando la telegrafista termine de calcular todo lo recibido, aún tendrá que ayudar a su compañero. Él no podrá con todo sin ayuda. Tiene frío. En la habitación, las corrientes de aire penetran por todos los rincones del suelo. Se envuelve en un chal blanco tejido. La administración es tacaña. Con el salario que tienen, no es posible disponer de un lugar decente. Las otras 2 habitaciones, donde vive la jefa de la estación, son más cálidas, pero esta es terriblemente fría. «Pritzelov», llamó la joven sin levantar la cabeza. Nadie apareció en la puerta por donde normalmente entraba el mensajero. Uno vivía en la cocina, otro alquilaba un rincón cercano. «Otra vez se fue a Siberia», murmuró el joven, giró la cabeza hacia la mampara y sonrió. «¿A Siberia?», preguntó la telegrafista, seria, casi estricta, moviendo apenas la cabeza. «Es que, en la central, tenemos un compañero que, cuando le entra el sueño durante el turno nocturno, dice: «Adiós, señores, me voy a Siberia». Lo contó tímidamente, tartamudeando un poco y reprimiendo la risa. La joven continuó trabajando con los libros de cuentas, frunciendo la frente blanca sobre la cual una sombra caía de un mechón de cabello recortado y ondulado. Escuchó lo que dijo su compañero, pero ni siquiera sonrió. Este telegrafista, que trabajaba día por medio, se había ofrecido a ayudarla. La jefa de la estación le había dado de comer, y nada más. Ayudaba no a la jefa, sino a ella, a Nadezhda Lvovna Proskurina. «Stepanov», lo llamó con el mismo tono con que llamaba al mensajero. «Por favor, despierte a Pritzelov. No puedo encontrar un paquete, y ya es hora de que venga. ¿Cuántos despachos tiene listos?» «Más de 10, Nadezhda Lvovna. Razin debería regresar pronto». «Creo que se va a congelar por completo». El telegrafista se levantó, pasó junto a ella de puntillas y se deslizó hacia la puerta. Era alto, delgado, con un rostro ovalado de rasgos típicos y cabello rubio rizado. Una barba apenas perceptible rodeaba su mentón, y sus pequeños ojos tímidos y amables le daban un aire infantil y juvenil. Al caminar se encorvaba. La chaqueta reglamentaria le quedaba mal. Sus botas emitían un leve crujido. Ella lo soportaba con dificultad, a ese telegrafista auxiliar,
y no sabía exactamente por qué. Stepanov no se atrevía a abrir la boca frente a ella. Hacía la mitad de su trabajo. A menudo trabajaba en sus turnos por un salario insignificante de 1 rublo al día, y a veces incluso rechazaba cobrarlo. Su salario era menor que el de ella. Sin embargo, ella volcaba sobre él un desdén general que sus compañeras sentían hacia los hombres telegrafistas. Aunque él era su compañero, las telegrafistas de buena familia o con educación, que sabían idiomas, miraban al personal masculino con poco más respeto que a los mensajeros. En Stepanov la irritaba su simplicidad, su acento provinciano, su rostro infantil y sonriente, su humildad ante ella. Sabía que era hijo de campesinos, huérfano, que un jefe de estación en una ciudad de provincia lo había acogido, enseñado a leer, mantenido como aprendiz y mensajero, le había tomado cariño y, al morir, gestionó su traslado a Moscú. También sabía que a Stepanov le costó mucho aprender a leer y manejar el telégrafo, que deseaba fervientemente aprender como es debido, una de sus expresiones provincianas, al menos un idioma extranjero, que tenía un buen corazón y un comportamiento ejemplar. Y todo esto la alejaba aún más de él. Enseguida, reportó Stepanov, asomándose por la puerta. ¿Qué está haciendo?, preguntó la joven con nerviosismo. Despertándose del sueño. Stepanov volvió a sonreír apenas perceptiblemente. Esa costumbre suya de reírse de sus propias banalidades, así calificaba ella todos los chistes de Stepanov, siempre la irritaba. Detrás de él entró el mensajero, soñoliento, con el rostro mal afeitado y desaliñado, en el que sobresalía un bigote rojizo y rígido como un cepillo. Había algo muy cómico en toda la figura de Pritzelov, algo a lo que Stepanov todavía no se acostumbraba, a pesar de llevar trabajando en esa estación más de 6 meses. El mensajero se abrochaba las solapas superiores de su chaqueta con una mano, mientras con los dedos de la otra intentaba alisar un mechón rebelde de cabello que caía sobre su frente. Pritzelov, dijo la telegrafista con severidad. ¿Dónde está el paquete grande, de papel azul? No lo encuentro. ¿No se lo entregaron a usted? ¿Un paquete?, preguntó Pritzelov, entrecerrando los ojos, mientras una de sus fosas nasales se levantaba de manera exagerada. ¿Qué paquete? ¡Ay, Dios mío! El de papel grueso, azul. Madel Andreyevna lo habrá guardado en algún lado. Stepanov soltó una carcajada. Desde que Pritzelov trabajaba como mensajero en esa estación, no llamaba a la jefa más que Madel, en lugar de Adel. Habían intentado corregirlo, pero siempre se equivocaba, y parecía que, en el fondo, pensaba que así era como debía decirse. La palabra Adel no la reconocía, mientras que Madel le resultaba perfectamente familiar. La telegrafista ni siquiera sonrió. Ni Pritzelov, con su rostro bufonesco y su inalterable humor de borracho razonador, lograba divertirla, más bien la irritaba. Por la forma en que Pritzelov hablaba con todos, incluso con la jefa, Adelia Andreyevna Krantz, era evidente que consideraba a estas señoritas algo así como niñeras o amas de llaves, a las que la dirección había permitido jugar un poco. Cuando estaba ebrio, lo cual ocurría con frecuencia, Pritzelov solía hacer largos discursos en la cocina. Opinaba que las señoras no debían trabajar en el servicio del zar,
que solo les quitaban oportunidades a los hombres, y que la administración hacía bien en negarles una pensión. Tenía una clara conciencia de su superioridad masculina, y la justificaba con el hecho de que la jefa nunca se había quejado de él, aunque lo amenazara con frecuencia. Pero él sabía cómo enternecerla, incluso poniéndose de rodillas y diciendo cosas graciosas y lamentables. «Entonces, ¿no sabe nada?», preguntó la telegrafista aún más severa. «Ni idea, por Dios». «Váyase, no es necesario esperar más a Racine. Stepanov, ¿tiene listas todas las facturas?». «Sí, Nadezhda Lvovna», respondió el telegrafista con suavidad. Pritzelov, con sus botas impregnadas de grasa de zapatero y un fuerte olor, se demoró largo rato junto a la mesa donde estaba sentado Stepanov. «¡Qué lento es usted!», le gritó la telegrafista. Cuanto más cerca estaba el minutero de marcar las 12, más insoportable le resultaba a ella estar en esa habitación baja y fría, con su tedioso mobiliario oficial, el olor a queroseno y a grasa de botas de Pritzelov. Finalmente, él se marchó. De nuevo el silencio, interrumpido solo por el chasquido de los libros de cuentas y el golpeteo del aparato de Morse, que también detestaba. Incluso despreciaba al propio aparato. Después de todo, ella era una morsista, solo una morsista, es decir, una trabajadora telegráfica común que ni siquiera había logrado ascender al rango de una buena yusista. Todos podían manejar ese banal aparato de Morse, incluso el inepto y poco educado Stepanov. Stepanov no sentía lo mismo. Tenía muchas ganas de preguntarle dónde recibiría el año nuevo. Seguro que iba a bailar. Ella era una verdadera señorita y debía de tener muchos conocidos. En algún momento se levantaría, terminaría con las cuentas y se iría a casa para arreglarse para la velada. ¿Cómo le gustaría verla con un vestido de baile? «Nadezhda Lvovna», la llamó en voz baja. «¿Qué quiere?». «¿Adelia Andreyevna recibirá el año nuevo en el club?». «No lo sé». La respuesta de Proskúrina fue tan cortante que Stepanov guardó silencio. Ella, en ese momento, pensaba que no tenía con quién pasar el año nuevo. La habían invitado a casa de una maestra en la escuela municipal, pero lo había rechazado. A un club no la había llevado Adelia Andreyevna, con quien no tenía muy buena relación. Y ahora este idiota con sus preguntas. Seguro que se irá a tocar la guitarra en su habitación o pedirá un té en la taberna para escuchar el ruido de la máquina, y estará feliz con eso. Se sonrojó de rabia y amargura por esos pensamientos. La puerta principal resonó con un tintineo. Alguien la empujó con fuerza, y desde la oscuridad del vestíbulo se oyó una voz femenina, aguda. «Proskúrina, ¿estás aquí, de guardia?». Una mujer bajita, envuelta en un chal de lana, entró corriendo en la habitación, dejando tras de sí un rastro de aire helado. Llevaba una capa gruesa y comenzó a mover los pies para calentarse mientras se detenía junto a la barandilla. «¡Qué frío infernal! Se me congelaron los pies. Y aquí al menos maten a las cucarachas con el frío. Hola, querida». «Hola, Kopchikova». Proskúrina apartó la vista de su trabajo, se levantó un poco y extendió la mano a su compañera, con quien había trabajado codo a codo no hacía mucho en la estación central. Kopchikova,
una operadora yusista sacudió enérgicamente la mano de Proskúrina y enseguida se inclinó sobre la barandilla para decirle: ¿Quieres venir conmigo? ¿A dónde? Respondió Proskúrina sin entusiasmo. Kopchíkova miró de reojo al telegrafista, entrecerrando sus ojos saltones y miopes, y lo llamó. —Stepanov, ¿eres tú? —Soy yo —respondió el telegrafista, inclinándose desde su asiento. —¡Feliz Año Nuevo! —Fuera, ve a mirar si estoy allí, o tápate los oídos. —Mejor me tapo los oídos. No, no, te conozco. Tienes una curiosidad diabólica. Proskúrina, ¿tienes té por ahí? Hace poco tomamos. Perfecto. Stepanov, ve por té. El telegrafista sonrió, sacudió la cabeza con amabilidad y se levantó. Al pasar junto a Kopchíkova, volvió a saludarla y le ofreció la mano. Tienes las manos frías. Lo sé, yo ya estoy congelada. Cuando Stepanov desapareció, la yusista pasó al otro lado de la barandilla, se sentó frente a Proskúrina y comenzó a preguntar apresuradamente. Vamos, ¿tienes la noche libre? ¿No te invitaron a ningún lugar para Año Nuevo? Proskúrina no quería admitir que probablemente recibiría el Año Nuevo sola, después de un turno que podía extenderse hasta la medianoche. Guardó silencio, pero en sus ojos gris oscuros, rodeados de largas pestañas, inteligentes y orgullosos, brilló un destello de curiosidad. Kopchíkova siempre intentaba forzar una amistad con ella, pero incluso las personas más indulgentes la consideraban poco respetable. Nadie sabía realmente su origen. Su rostro tenía una expresión desafiante, con una nariz respingada y pecas. Siempre estaba rodeada de hombres y, de algún modo, lograba tener éxito con ellos. Pero, ¿qué clase de éxito? Era sorprendente que la toleraran en el trabajo. A Proskúrina le dolía aún más que esa Kopchíkova, una yusista, fuera considerada más competente que ella y ganara un salario más alto. Había aprendido 2 idiomas lo suficientemente bien como para manejar correspondencia internacional. ¿Entonces estás libre? Preguntó de nuevo Kopchíkova mientras se quitaba el chal de la cabeza. Sus movimientos eran bruscos y poco elegantes. Todo en ella reflejaba una vulgaridad descarada. —¿Cómo ves? —respondió Proskúrina—. Tengo mucho trabajo. Debo quedarme aquí, y después tendré que ayudar a Stepanov. Él no puede con todo solo. —¿Y la jefa? —Se fue. —¿A dónde? —Al club, creo. —¿A cuál? —Probablemente al de los médicos. Las respuestas de Proskúrina seguían mostrando su desgana por continuar la conversación, pero la visitante no parecía prestarle atención. —Mira, querida —comenzó a hablar aún más rápido y en voz baja—, ¿no te gustaría venir conmigo a un baile de disfraces? —¿A dónde? —Al de la nobleza. —¿Por qué razón? Un gesto de desdén cruzó los labios frescos, pero algo estrechos de la joven, y enderezó su postura. —¿Por qué razón? Venga ya, deja de actuar como una princesa intocable. Tengo un disfraz. Me lo hice yo misma con satén negro, y quedó tan elegante que parece de seda. Tú puedes alquilarte uno. Vamos directamente a la Gran Dimitrovka, donde puedes elegir un disfraz y una máscara de la alemana. Podemos arreglar algo o añadirle un lazo. Luego pasamos por mi casa, tomamos un té y llegamos justo al inicio del baile. Hablaba tan rápido que casi se atragantaba.
Proskurina la escuchaba y el gesto de desdén permanecía en sus labios. «Entonces, ¿vamos?», casi gritó Kopchíkova. «No, no puedo». «Oh, por favor, querida, siempre eres así. Eso no es compañerismo. ¿Qué placer tiene quedarse sola en tu habitación, mirando cómo otros se divierten?» «No voy a bailes de disfraces», dijo Proskurina, inclinando nuevamente la cabeza y la espalda. ¿Te estás reservando? Y nosotros, los pecadores, vamos, qué difícil es tratar con nosotros. Kopchíkova se levantó de la silla y empezó a caminar entre dos mesas. Su rostro, ya enrojecido por el frío, ahora lo estaba aún más debido a la emoción. Quería provocarla, a esa presumida de Proskurina. Sabía que los respetables la evitaban. «No entiendes lo que te conviene», exclamó con un movimiento de hombros. «¿Qué me conviene?», preguntó Proskurina. «¿Qué? Como si no supiera ni viera nada. Hace poco en el Boulevard Prechisensky. ¿Con quién te encontré? A nosotros nos atraen los oficiales elegantes, claro». Proskurina casi le gritó. «¿Cómo te atreves?». Pero solo apretó los labios y comenzó a sonrojarse. «No soy una chismosa. ¿Y qué? Es un oficial galante y además guapo. Te deseo mucho éxito. Seguro estará allí. Si está en alguna reunión elegante, llegará tarde. Tienes una razón directa para ir. Y si no es él, será otro». «Dios sabe lo que estás diciendo», la interrumpió Proskurina, mirándola con enojo, especialmente molesta porque se había sonrojado y porque Kopchíkova se había dado cuenta. «¿Entonces te niegas rotundamente? Pues allá tú». Kopchíkova agarró el chal que había dejado sobre la barandilla y comenzó a extenderlo. En su cabeza llevaba un gorro de lana con una borla. El aparato comenzó a teclear. Alguien llamaba. «¡Dios mío!», se alarmó Proskurina. «¿Por qué mandaste por té a Stepanov?». «¿Qué importancia tiene? Espera, parece que es una estación que pregunta». Kopchíkova se sentó frente al aparato y tomó la manivela. «¿Qué pasa?», preguntó Proskurina. «Quieren hablar contigo, desde aquí cerca». «Ah, es Karpinsky. ¿No es así como se llama? El de los bigotes rizados, como una manzana roja. Todo un conquistador de mujeres, creyendo que todas suspiran por él. Responderé por ti». «No te atrevas», gritó Proskurina. «Listo, ya está. Piensa que eres tú». «No te atrevas, Kopchíkova». Proskurina se levantó de su asiento. «No pasa nada, no pasa nada. Es perfecto. Además, pregunta por el baile de disfraces». «Te digo que me dejes en paz». Con un movimiento brusco, Proskurina apartó a la yusista y comenzó a operar la manivela con nerviosismo y firmeza. Necesitaba interrumpir esa conversación por telégrafo, algo estrictamente prohibido por las normas del servicio. «Así eres», dijo Kopchíkova mientras se colocaba el chal. Su nariz respingona mostraba una expresión desafiante y burlona. «¿No quieres ir al baile conmigo porque tienes un interés en ese galancito de Karpinsky?» «No tengo nada con él», respondió Proskurina casi furiosa, volviéndose hacia su invitada. «Me tiene harta. Pensaba presentar una queja si no deja de molestarme con sus absurdos galanteos». «Querías quejarte. Eso no está bien». «No es quejarme, es quitármelo de encima». «Entonces, hay un remedio sencillo para eso. Le respondes por el aparato. Usted es tal y cual.
Seguro que quien no quiere tratar con alguien sabe cómo defenderse. Bueno, pues si es así, te deseo mucho éxito en el año nuevo. No esperaré el té, que lo beba tu tontito él solo. Ahora sé, Proscurina, lo que sientes hacia mí. Y yo siempre estuve de tu lado cuando hablaban de ti. Ya no seré tan tonta. La yusista se envolvió en su capa y salió ruidosamente, tirando de la puerta congelada y cerrándola de golpe. La campanilla vibró con un sonido metálico. Proscurina no se levantó inmediatamente del aparato para volver a la mesa donde trabajaba. Se quedó sentada con las manos caídas. Su rostro, que rápidamente palidecía, reflejaba una expresión de casi dolor físico. Pero no lloró, sentía como si algo la asfixiara. Esa horrible yusista había logrado, en tan solo un cuarto de hora, revolver todo dentro de ella. Sí, había pasado por la alameda lateral del bulevar, y Proscurina la había reconocido desde atrás cuando caminaba con aquel dragón. Pero aquello no había sido un encuentro, solo una coincidencia. Esperaba que la yusista no los hubiera notado. Y ahora esa conversación con el telegrafista en el aparato. No podía haber algo peor. Ahora toda la estación central estaría chismeando. Recordó mentalmente la vulgar expresión de Kopchíkova, tratar con alguien. Era todavía peor. ¿Cómo se atrevía a hablar así de ella? A sospechar que tuviera un interés amoroso con alguien tan insignificante como ese Karpinsky, del que no sabía cómo librarse. ¿Ya se fue? Preguntó Stepanov, que estaba junto a la barandilla con un vaso de té. Ya se fueron, lo imitó Proscurina con sarcasmo. Ya se fueron. ¿Qué forma más servil de expresarse, especialmente sobre alguien como Kopchíkova? ¿No le apetece?, preguntó tímidamente el telegrafista. No, no me apetece. Siéntese. No terminaremos antes de la medianoche. Y nuevamente comenzaron los sonidos del aparato y el traqueteo de los cálculos en la habitación. El rostro de la joven adquirió una expresión severa. Stepanov percibía su enojo. Apenas respiraba, deseando desaparecer en ese momento. No, no se atrevería a darle el regalo de Año Nuevo que había planeado. En el cajón de la mesa tenía una caja bonita con papel y sobres. Ni pensarlo. El pobre joven no pudo contener un suspiro y enseguida empezó a trabajar con más vigor, moviendo rápidamente la mano derecha. ¿Cómo vivir con 35 rublos al mes? Esa pregunta se la planteaba Nadezhda Lvovna Proscurina cada mes al recibir su salario. Ahora, durante las fiestas, la cuestión se hacía aún más insistente. Por su habitación pagaba 9 rublos. Era imposible encontrar algo más barato. Tenía un pequeño cuarto, cálido, pero con una ventana que daba al patio, al lado de la cocina. Por más que intentara darle un aspecto decente, seguía siendo una humilde piecita estudiantil, como la llamaba la casera. Detrás de unas pantallas de paja había una cama de hierro, también estilo estudiantil. Allí, bajo una sábana de hule, colgaban sus vestidos. Comía en una mesa cubierta con un mantel rojo de Yaroslav. En esa misma mesa tomaba el té y trabajaba. A menudo tenía que coser, limpiar y remendar. A eso dedicaba sus días libres. Podría haber tomado turnos de guardia adicionales para ganar entre 10 y 15 rublos más al mes. Pero el trabajo en el telégrafo la agotaba, más por su monotonía mecánica y aburrimiento que por el esfuerzo físico. Había pensado aprender taquigrafía y compró un manual de autoaprendizaje, pero no consiguió avanzar. Sabía idiomas a medias.
Podía hablar francés con fluidez, pero escribir sin errores le era difícil. Su alemán era aún peor. No se preparó para el camino correcto. Hubo un tiempo, y no hace tanto, en que aspiraba a ingresar en los cursos pedagógicos. En el instituto estudiaba con esmero. Tenía un pequeño capital que le dejó una tía soltera. Con ese dinero habría terminado su educación. Pero las cosas salieron de otro modo. La atormenta constantemente esta fatal y absurda decisión imperdonable. Nadezhda Lvovna siempre vuelve a ese error cada vez que se queda sola en su habitación, sea cosiendo o leyendo un libro. No se puede morder el propio codo. Fue un arrebato de muchachita, sentimentalismo y vanidad. Se imaginó llamada a realizar un sacrificio. Ahora ve claramente que no hubo ningún sacrificio, solo un enamoramiento con un joven atractivo y astuto, que la convenció de que tenía talento, de que lo esperaba un gran futuro, y de que necesitaba ir al extranjero, desde donde regresaría como un segundo Mazzini. Ella le dio casi todo su dinero. Ese Mazzini desapareció. Él mismo le ofreció un pagaré, pero ni siquiera quiso aceptarlo. Después de todo, él había crecido con ella, era su primo lejano, lo idolatraba. Y todo terminó con un empleo en el telégrafo, ganando 35 rublos al mes, que apenas alcanzan para vivir. No tiene con qué vestirse. Está usando lo que le queda de su viejo guardarropa, el de una joven huérfana, criada, si no en el lujo, al menos en la comodidad. Fue esa crianza y las posteriores ilusiones de trabajo intelectual lo que hace que su situación actual le resulte cada vez más insoportable. Le gustaría resignarse y aceptarlo para siempre, pero no puede. Ha perdido toda ambición profesional. Hubo un tiempo en que deseaba ser una excelente telegrafista, aprender inglés, convertirse en la mejor y merecer un reconocimiento laboral entre sus compañeras. Pero eso también quedó atrás. Allí, en la estación central, hay una mujer mayor que lleva la correspondencia en 4 idiomas extranjeros, sabe de todo y ha leído de todo. Pero aún así, solo gana 50 rublos y no tendrá pensión. ¿Acaso vale la pena? Todavía tiene un capital, su apariencia. No es una belleza, pero es raro que un hombre no la mire cuando entrega un telegrama, en la calle, en la iglesia o en el bulevar. Hace 3 años no soportaba los halagos, consideraba vulgar la idea de un matrimonio ventajoso. Había adoptado un tono severo con los hombres y creía que nada era más valioso que la libertad y el trabajo intelectual. Planeaba vivir así toda su vida. Y en eso también fue ingenua. Ahora tiene 25 años. Su frescura inicial se ha desvanecido. Antes tenía algunos vestidos decentes, pero ahora está usando ropa vieja y no tiene con qué vestirse de forma adecuada, siquiera para aceptar una invitación a un modesto baile. Pasó el año nuevo sola, tumbada en su cama de hierro, llorando amargamente por primera vez. No quiso asistir a una celebración sencilla a la que la había invitado la directora de una escuela local, por un falso orgullo. Quería ir mejor vestida. Ir a un baile de máscaras con alguien como Kopchikova sería rebajarse al nivel de quienes buscan aventuras fáciles en esos eventos. Además, no tenía ni una moneda extra para pagar una máscara o un disfraz barato. Kopchikova seguramente la criticaría y propagaría rumores sobre el dragón. Hasta ahora solo había visto al teniente Boepolev 3 veces. Tiene amigas del instituto, las Starkov, una familia terrateniente que pasa los inviernos en Moscú.
No son especialmente elegantes, pero incluso allí se siente incómoda por su ropa. Bailó con él allí. Después se encontraron completamente por casualidad en la galería de Golovteyev. Ella había ido a comprar agujas e hilo negro con las pocas monedas que tenía. En casa de los Starkov, él fue muy amable con ella, sin decir nada vulgar, manteniendo un tono encantador, como si estuviera hablando con una joven de sociedad. Tiene un rostro expresivo de moreno, con mejillas pálidas y ojos que la miran con dulzura y una ligera sonrisa. Lleva finos bigotes caídos hacia abajo y está bien afeitado. No tiene nada del típico militar de carácter áspero. Luego, él apareció en la estación. Entregó un telegrama con suma corrección. Esto fue frente a la jefa de estación. Preguntó por su salud como si fueran conocidos. Comentó algo sobre los Starkov y se marchó. Pero, al irse, su mirada dejó claro que el telegrama era solo un pretexto. Quería verla una vez más. Esto la halagó. 2 días después, se encontraron en el bulevar, justo cuando Kopchikova los vio. ¿Fue un encuentro planeado? Sí y no. Recordó que, en la galería de Golovteyev, el dragón le había preguntado a qué hora salía a pasear y mencionó precisamente el bulevar, calificándolo como el más elegante y refinado. Al parecer, ella había dicho que alrededor de las 3. Y de repente sintió un impulso de ir allí, y se encontraron. Le gustaba especialmente su perfil mientras caminaban juntos. Empezó a notar que este atractivo y apuesto moreno, de buena familia, comenzaba a interesarse seriamente en ella. Durante el paseo, pensó un par de veces: ¿y por qué no habría de enamorarse de mí? Y lo pensó no como una humilde telegrafista, sino como una señorita del círculo social donde lo había conocido. Habló con él animadamente, sin ninguna timidez, con el tono de una joven experimentada y de mundo, consciente de su propio valor. El dragón no hizo nada inapropiado. Hablaron sobre diversas noticias locales, sobre la más reciente ópera italiana en el teatro, y sobre el furor por 2 cantantes hermanos, un tenor y un barítono. ¿Cuál le gusta más a usted?, preguntó Boepolev. Ninguno, respondió ella. No puede ser. Aún no los he escuchado. Lo dijo con sencillez, sin avergonzarse de no haber tenido dinero para un asiento en la platea, y no le gustaban los asientos superiores. ¡Qué curioso!, exclamó el oficial con espontaneidad. Quiso añadir algo más, la miró rápidamente y apartó la vista. Parecía incluso haberse sonrojado un poco. Seguramente pensó en ofrecerme un boleto, pensó ella, y quiso ofenderse, pero el dragón cambió de tema. Al regresar a casa, concluyó que no había motivo para sentirse ofendida. Él no le había dicho nada, y cómo podía saber qué tenía en mente. Tampoco le molestó que Boepolev la acompañara hasta las puertas de Verskaya y, al despedirse, le preguntara: ¿cuándo y dónde nos volveremos a ver? Algún día, respondió ella, algo incómoda. ¿En casa de los Starkov? Pero los ojos del oficial preguntaban otra cosa. Evidentemente, deseaba pedirle permiso para visitarla. Según las costumbres actuales, esto no era ni impropio ni especialmente atrevido. Las chicas trabajadoras reciben visitas en sus casas. Sin embargo, él no lo dijo, y su contención la conmovió mucho. No deseaba rechazarlo,
pero recibirlo le parecía vergonzoso en la habitación que alquilaba, al lado de la cocina, en el patio, sin siquiera un sofá, con biombos tras los cuales se asomaba una cama de hierro. Nadezhda Lvovna cosía un parche de seda en el codo de la manga. Usaría ese corpiño 2 o 3 veces más antes de que el codo se desgastara. Solo tenía un vestido decente, pero en casa de los Starkov ya lo conocían desde hacía más de 2 años. No había logrado ahorrar para comprar una blusa de color que pudiera combinar con la misma falda. Hizo una puntada rápida y nerviosa, pensando nuevamente en Kopchikova, en el telegrafista Karpinsky, en el mensajero Pritselov y en la inevitabilidad de los rumores sobre ella. Una arruga clara cruzó su alta y blanca frente. «Señorita», susurró alguien desde detrás de la puerta. «¿Qué quiere?», respondió Proskúrina con el mismo tono severo que usaba al responder las preguntas del telegrafista Stepanov o de los mensajeros. «Un mensajero para usted». Proskúrina dejó rápidamente el corpiño sobre la cama y se arregló el peinado. «¿De parte de quién es el mensajero?», preguntó desde la puerta. «Dice que trae una nota para usted». La cocinera era algo simple. Proskúrina no siguió interrogándola. Entreabrió la puerta y vio en la oscuridad del recibidor a un mensajero con una placa en su abrigo. «Adelante», lo invitó a pasar a su habitación. El mensajero trajo consigo el frío y le entregó un sobre con la dirección escrita en una caligrafía desconocida para ella, hermosa y cuidada. Al parecer, habían investigado su dirección en la oficina correspondiente, pues incluía el distrito y la manzana. «¿Es para usted, señorita?», preguntó el mensajero. «Sí, para mí. ¿Se necesita respuesta?». «En absoluto. Un oficial lo dejó en Kuznetsky. No mencionaron nada sobre una respuesta». «¿Lo recibió, entonces?», preguntó Proskúrina enrojeciendo. «Así es». De todos modos, le dio una moneda de 10 kopecks y ella misma lo acompañó hasta la salida. Al abrir el sobre, ya sabía que era de Boepolev. Del sobre cayó sobre la mesa un boleto de teatro rosado. Pensó que se le había caído una nota bajo la mesa, pero no había ninguna. Solo el boleto, un asiento en la ópera italiana y un programa en papel fino. Estaban presentando El Barbero de Sevilla. Ambos hermanos, los favoritos del público femenino, participaban en la obra, uno como Alma Viva y el otro como Fígaro. El rubor no se desvanecía de las mejillas de Proskúrina. Leyó el programa una y otra vez, mientras giraba el boleto entre sus dedos. Sentía emociones encontradas, pero ya se veía a sí misma en la sala del teatro junto al dragón. El primer acto de la ópera había terminado. Proskúrina llegó temprano, cuando la sala, muy fría y con las luces eléctricas tenues, aún estaba vacía. Incluso al comenzar la obertura, el público no era muy numeroso. No era lo que ella había esperado. En los balcones superiores se veían algunas cabezas femeninas jóvenes, y detrás de las butacas principales, una veintena de damas, mayores o jóvenes, pero no podía distinguirlas bien. Su asiento estaba en la quinta fila y había costado caro. Cuando se sentó y miró a su alrededor con inquietud, un pensamiento le cruzó la mente como una punzada. Así no se envían boletos de parte de un desconocido a chicas decentes. Había sido invitada a palcos anteriormente, pero nunca había aceptado entradas gratuitas de un hombre.
Si Boepolev hubiera estado sentado a su lado, le habría resultado muy incómodo. Decidió no mirar más a su alrededor, ni a los palcos ni a las butacas. Era su primera vez en ese teatro, pero no sentía la emoción alegre que había anticipado. A su derecha e izquierda, los asientos permanecían vacíos. ¿Será que no vendrá? Se preguntaba. ¿Es esto delicadeza o desinterés? Pero sus pensamientos tomaron un giro diferente de repente. ¿Qué tiene esto de especial? Reflexionó al compás de la obertura. ¿Aceptar un boleto de un conocido? ¿Por qué me hago la difícil, como si fuera una princesa intocable? Ninguna de mis compañeras del trabajo rechazaría algo así. ¿De qué sirve tanta rigidez social si apenas podemos ahorrar para un asiento barato con nuestros 35 rublos mensuales? Solo orgullo tonto y pretensiones. La alegre obertura, chispeante de vitalidad sureña, resonó con fuerza. Proskurina se animó tanto por la música como por sus pensamientos más positivos. Aplaudió junto con los demás y sonrió al director italiano cuando se levantó de su alto asiento, se giró hacia el público y saludó inclinándose. Le gustaba mucho su figura regordeta, la mirada pícara a través de sus lentes y los contornos de su pequeña cabeza con la calva redonda en la cima. Sin embargo, siguió el desarrollo del primer acto de manera distraída, reprimiendo de vez en cuando el deseo de girar la cabeza hacia el pasillo entre las butacas. Algunas personas se sentaron en su fila, pero Boepolev no apareció. Encontró que los hermanos cantantes, a quienes aplaudían mucho desde las butacas y los balcones superiores, no merecían tanta ovación. El tenor le pareció afeminado y afectado. El barítono, aunque bueno como actor, no le resultó interesante. Sus rostros le hacían pensar en el del dragón. Lo encontraba mucho más impactante. Había en él algo que la conmovía más profundamente que las caras ovaladas de los cantantes, que ni siquiera parecían italianos. No sabía que los hermanos eran portugueses. Los aplausos cesaron y la audiencia comenzó a dirigirse al buffet y al vestíbulo. Sabía que el vestíbulo estaba en el primer nivel. Quería ir allí. Algo más fuerte que la simple curiosidad la atraía. En la entrada al vestíbulo, a la derecha, alguien la llamó. «Buenas noches, Nadezhda Lvovna». Era el dragón. Se inclinó profundamente ante ella. Sus ojos sonreían. Al extenderle la mano, volvió a inclinar la cabeza y murmuró suavemente. «¡Qué coincidencia tan afortunada!». Su frase debía significar: «¡Qué encuentro tan afortunado para mí!». ¿Será que alguien más me envió el boleto?, se preguntó Proskurina. Los ojos de Boepolev seguían sonriendo con una expresión peculiar. «Está fingiendo», pensó, y no sabía si esa astucia le resultaba agradable o no. Él interpretaba su papel a la perfección. «¿Usted está en las butacas?», preguntó ella con voz alta y segura cuando comenzaron a caminar por el vestíbulo. «He pasado por un palco de unos conocidos». Incluso la sonrisa en sus ojos desapareció. Mantenía el tono de un buen conocido. Su voz sonaba sencilla y natural. «Si fue él quien envió el boleto, es muy, muy considerado», decidió ella tras la primera vuelta por la sala. «¿Y usted está en las butacas? La vi», dijo Boepolev, mirándola por primera vez directamente a la cara. «Parece que hay un asiento vacío al lado, ¿verdad?». «2 enteros»,
respondió ella con el mismo tono animado y seguro. ¿Me permite? Esa astucia le pareció ya demasiado elaborada. Sin embargo, inclinó la cabeza y respondió: Por supuesto, me siento sola. De inmediato pasaron a hablar de la ópera, de los hermanos cantantes y de las pasiones que el tenor despertaba en algunas señoras y señoritas de Moscú, especialmente en la sociedad mercantil. Pensé que llenaban el teatro completamente, observó Proskúrina. Este año no están siendo tan exitosos, bromeó Boepolev. Él estuvo de acuerdo con las observaciones de ella sobre el aspecto físico de los cantantes, especialmente del tenor. Sabía de antemano, dijo él en voz baja y persuasiva, que lo encontraría exactamente así. Se encontraban de pie bajo uno de los arcos que conducían al salón de té. A Proskúrina le apetecía mucho un té, pero no le sugirió que se sentaran para no obligarlo a pagar. Tampoco él le ofreció sentarse, lo cual le agradó aún más. Bajaron tras el toque de la campana. El oficial saludó a dos civiles y, al pasar junto a otro militar con solapas del mismo color que las suyas, dijo de forma casual: «Me quedaré en las butacas». Ella caminaba delante y no se sentía incómoda. Todo transcurría de manera perfectamente decorosa, sin rastro alguno de una intriga amorosa entre un dragón y una telegrafista. Se sentó a su lado de manera sencilla, como si hubiera sido algo casual, y durante el acto no conversaron. Solo 2 veces se giró ligeramente hacia ella y le preguntó: ¿Le gustaría usar los binoculares? La ópera le interesaba cada vez menos, pero la música le inspiraba pensamientos agradables. Se imaginaba a sí misma como una dama joven recién casada. Allí, a su lado, estaba su esposo, un oficial de buena familia, atractivo y educado. Tenía una pequeña fortuna y era bien valorado por sus superiores. Poseían un carruaje, asistían con frecuencia al teatro y siempre ocupaban las mejores butacas. Sabía que, en el círculo donde él era considerado un buen partido, no faltaban las habladurías ni las críticas por haberse casado con una simple telegrafista. Pero eso no la preocupaba. Para ella, no había diferencia alguna entre ella y las señoritas de la familia Starkov. Ella también era una señorita, había tenido institutrices y podía sostener, aunque fuera con dificultad, una conversación en francés. También sabía que los hombres no se sorprendían en absoluto de que Boepolev se hubiera enamorado de alguien tan hermosa y distinguida como ella. Muchos ya habían empezado a cortejarla. Tenían días de recepción. Las damas del regimiento la apreciaban, salvo una, la esposa del comandante del escuadrón. Esta última no podía aceptar que Boepolev se hubiera casado por amor. Quizás entre ellos había habido algo en el pasado. Todos tienen romances antes de casarse. ¿Y el revers? De repente se preguntó casi con miedo y se sonrojó. Sabía que el revers era la suma de dinero que debía depositarse en el fondo del regimiento en caso de matrimonio. Después de todo, ella era una mujer sin dote. ¿Qué clase de revers podía aportar al novio? Él mismo lo pagó. Se tranquilizó y continuó soñando al compás de la música de El Barbero de Sevilla. Boepolev miraba a la encantadora Rosina a través de los binoculares. Eso no la incomodaba. Creía en su amor. ¿Por qué se casaría con ella si no fuera por amor? Que mire, no importa. Para eso existen las actrices, cantantes y bailarinas. Después de todo, ellos volverán a casa. En el camino, él le preguntará con cuidado:
Nadia, ¿estás bien abrigada? Ella lleva un costoso abrigo de cordero tibetano y un chal de lana de Oremburgo. Él se inclina hacia ella, ajusta el chal y le roza suavemente la mejilla con sus labios cálidos. ¿Quieres cenar en Testov? ¿Caviar fresco? No, mejor vayamos a casa. Su caballo trota por la plaza del teatro. Los copos de nieve se cuelan bajo su chal y la sensación del rápido beso persiste. Proskurina volvió en sí con la explosión de aplausos y ovaciones, pero a su lado seguía sentado el apuesto oficial, quien le preguntó: ¿Subimos al vestíbulo? La frase era la misma que podría haber dicho si ella fuera su esposa. «Quiero un té», dijo ella sin sorprenderse de la extrema naturalidad de su tono. Así hablará también en el futuro. Y ese futuro de pronto se le presentó cercano y posible. ¿No era hacia eso a lo que todo apuntaba? Él la estaba cortejando, eso era evidente. Se comportaba con ella de la manera más respetuosa posible, como si fuera una novia rica de una familia noble. Lo demás dependía de ella, según cómo manejara la situación. Así serían las cosas. Situación. No quería verlo como una situación. Boepolev le agradaba. No parecía tener un intelecto brillante, pero no era tonto, tenía mucho tacto, era de modales impecables y mostraba un interés genuino por ella. Pensaba en palabras, y la palabra interés tampoco le gustaba. Sonaba como algo que diría la desagradable Kopchíkova. Debía simplemente dejarse llevar, no rechazarlo, no coquetear en exceso, sino acercarse gradualmente sin olvidar el cuidado propio de una dama, ponerlo a prueba y recordar que si permitía algo inapropiado desde el principio, dejaría de ser una dama de buena sociedad y se convertiría en una telegrafista cualquiera con un oficial que tenía malas intenciones hacia ella. En el vestíbulo se sentaron a una mesa cerca del mostrador. Ella empezó a beber té con gran apetito. ¿Le molesta?, preguntó él sacando un cigarrillo de su pitillera de plata. Por favor. Ni siquiera añadió: ¿no le gustaría? Eso significaba que la consideraba demasiado bien educada para fumar, aunque en casa de los Starkov todas las invitadas fumaban, las damas abiertamente, las jóvenes a escondidas, e incluso inhalaban el humo. Ni una sola vez pensó, mientras estaban sentados en el buffet, en qué dirían los conocidos que la vieran tomando té con un dragón. Sentía una tranquilidad y confianza extraordinarias de que allí no había nada impropio. Cuando Boepolev llamó al camarero para pagar, por un momento pensó en decir: «Yo pago lo mío», pero enseguida se corrigió. Eso sería vulgar. En sociedad ni las damas ni las señoritas pagan, y menos por algo tan insignificante como una taza de té con una galleta. Se levantó, tranquila y alegre, segura de sí misma. El vestíbulo se había vaciado. Desde la sala ya se escuchaban los sonidos de la orquesta. Bajaron al brazo. Tuvieron que ponerse los abrigos junto al mismo perchero, cerca de la entrada principal. Había mucha gente amontonada en el pasillo. De las puertas que daban al vestíbulo, abiertas constantemente, entraba una corriente helada. Nadezhda Lvovna esperaba impacientemente. Boepolev apremió al encargado. «Más rápido, hermano». Le trajeron su viejo abrigo acolchado con cuello de bisón, un chal tejido y un manguito de cordero. Boepolev ayudó al encargado y sostuvo el manguito y el chal mientras ella abotonaba su abrigo. Podía observar claramente lo desgastado que estaba todo, pero ella no se avergonzaba de su pobreza. En otro momento se habría sentido terriblemente incómoda,
Pero ahora no, en absoluto. En su corazón ya lo consideraba por encima de toda esa vanidad. Sabía que él no la juzgaría, que comprendería, y que su sentimiento hacia ella se volvería más cálido. Su apariencia, su tono y sus modales solo ganarían con ese contraste. Una vez lista, cubrió su sombrero con el chal, tapando la mitad de su rostro. Difícilmente alguien podría reconocerla, pero tampoco temía ningún encuentro. Y él, con su abrigo y cuello de bisón, el brillante color de la tela en la visera de su gorra y la gran visera hacían que su perfil delgado fuera aún más atractivo. Acababan de apartarse del mostrador del perchero, y Boepolev, para protegerla del bullicio, la tomó del brazo. De repente, ante ella, salieron inesperadamente dos figuras, la desagradable Kopchíkova y Karpinski, el mismo que la acosaba con sus groseras atenciones y no dejaba de hablarle por telégrafo. Ella incluso cerró los ojos, tan desagradable le resultaba este encuentro. ¡Ay, Dios mío!, pensó para sí misma. Kopchíkova, con un abrigo rojo, una cinta de tul amarillento, una falda estampada y una boa, con un sombrero torcido, se veía irreconocible. Karpinski, con el cabello arreglado, un flequillo en la frente, bigote y un nuevo uniforme con cuello alto. «Proskúrina», la llamó en tono severo Kopchíkova. No podía no saludarla. Nadezhda Lvovna hizo una ligera inclinación de cabeza y le dijo en voz baja a Boepolev: «Mejor nos vamos al rincón hasta que pasen». «Mademoiselle Proskúrina», la llamó también Karpinski y, con un gesto atrevido, se quitó la gorra de oficial de telégrafo. ¿Le gustó estar en los asientos? Nosotros aquí, con Mademoiselle Kopchíkova, en el paraíso, de forma democrática. «¡Aristócrata!», exclamó Kopchíkova, tirándose hacia atrás el abrigo y casi rozando la cara de Proskúrina con la manga. En sus ojos brillaba una sonrisa maliciosa y descarada. Ambos estaban dispuestos a decirle algo extremadamente desagradable. Mañana, toda la estación central y todas las demás estaciones de la ciudad sabrán que la sorprendieron en el teatro con un dragón, que estuvo sentada en sus asientos, que salieron juntos e incluso tomados del brazo. Todo esto revoloteaba en la cabeza de Proskúrina. Se cubrió la cara con el final del pañuelo y, sin darse cuenta, se apoyó en el hombro de su acompañante. Él, aparentemente, no había oído ni visto nada, ni siquiera giró la cabeza hacia el perchero donde se estaban vistiendo Kopchíkova y Karpinski. Si lo había hecho a propósito, demostraba lo delicado y educado que era. «No, hace un viento horrible aquí», exclamó y se cubrió la cara con el manguito, más por no ver a la pareja desagradable. A través del pañuelo de lana, afortunadamente, oía peor sus voces y sus risas descaradas. Boepolev dio la vuelta y la condujo rápidamente, protegiéndola del empuje, sin necesidad de pasar otra vez junto a la pareja de compañeros de servicio. Poco después descendieron al vestíbulo, tomaron un paso estrecho, por donde salía menos gente, y llegaron a la acera, bajo la brillante luz eléctrica. La nieve caía suavemente, suavizando la ráfaga helada de la noche. Nadezhda Lvovna suspiró ruidosamente. «Finalmente estamos al aire libre». No retiró su brazo. Boepolev la condujo hacia la izquierda, la hizo pasar junto a algunos transeúntes y la llevó hacia el pasaje, cerca de la entrada del teatro. «Enseguida», dijo rápidamente. Llamó a un sirviente y le ordenó en voz baja:
coche, Fefán, desde los estanques de los patriarcas, en la esquina de Dimitrovka. Regresando a su lado, Boepolev chasqueó las espuelas y se cubrió con el alto cuello de bisón de su abrigo. «Ya nos lo traerán». Ella ni siquiera preguntó qué le traerían, un carruaje o un trineo, y de quién sería. Solo quería irse rápido y no encontrarse de nuevo con Kopchikova y Karpinsky. Podrían haber pasado por allí y, al verla, volver a hablarle, bromear y mostrarle a su acompañante que ella era una telegráfica de la clase baja, pretendiendo ser una dama educada. No temía nada, no sentía incomodidad por esta salida nocturna con el oficial. Pronto llegaron unos elegantes trineos. El oficial desabrochó la tapicería. Nadezhda Lvovna se sentó en silencio. El cochero giró y se dirigió hacia Dimitrovka. Aunque no era su camino, ella no se dio cuenta. Vio que era su caballo, el cochero vestido de manera ostentosa, con un forro de piel de oso. ¡Qué noche tan maravillosa!, dijo Boepolev, y sus ojos brillaron desde debajo de la visera. Sería agradable dar un paseo. ¡Oh, sí!, exclamó ella, y puso las mejillas hacia la agradable brisa de nieve. A través de la niebla lechosa, la luna se veía débilmente y los copos de nieve daban vueltas en el aire. El caballo, de pelaje oscuro, resoplaba y se apresuraba por Dimitrovka hacia el bulevar. Proskurina pensó: pasaremos por el bulevar Stratsnoy y Verskoy, y desde las puertas de Nikitsky, solo unos pasos más y estaré en casa. Una vez más se sumió en los sueños que la habían invadido en el teatro, cuando Boepolev se sentó junto a ella en el segundo acto, y ahora se sentía aún más dulce. Sentía la misma sensación de abandono infantil que cuando, en su niñez, la llevaban en un carruaje después de una velada infantil, y los recuerdos de luces del árbol de Navidad, juguetes, manzanas doradas y galletas de jengibre con glaseado flotaban en sus ojos soñolientos. Lo que había imaginado en el teatro se había hecho realidad. Regresaban del teatro juntos, en su propio caballo. Él, con cariño y ternura en los hermosos ojos, la miraba. Ella sentía como si estuviera usando un suntuoso abrigo de seda y un pañuelo de Oremburgo, y sus manos estuvieran arropadas por un muff de sable, forrado con satel, acariciando sus manos. «¡A la derecha!», gritó él al cochero, y se ajustó el abrigo. «¡Sigue!». El caballo aceleró y se lanzaron hacia el bulevar, rumbo a las puertas Verskoy. Ella empezó a sentirse sin aliento, y un sentimiento de miedo infantil la hizo aferrarse al borde del asiento del trineo. La nieve le cegaba los ojos. En los baches gritó 2 veces, casi en susurros. Pero la frenética carrera no interfería con sus pensamientos. Todo esto puede volverse realidad este invierno, durante la fiesta de Maslenitsa. En Maslenitsa suelen celebrarse las últimas bodas. Siguieron corriendo. Primero pasó ante ella el monumento a Pushkin, cubierto con franjas de nieve en los pliegues de su capa. El bulevar estaba desierto, con escarcha en los árboles. Esa carrera le parecía algo completamente nuevo y habría querido que durara toda la noche. Así siguieron hasta las puertas Nikitsky. Ella permaneció en silencio. El callejón quedó atrás. Luego las puertas Arbat. El bulevar Prechistenka le pareció muy largo. El cochero dio descanso al caballo y disminuyó la velocidad. «¡Regresa!», ordenó Boepolev y, con el mismo tono, añadió: «¡Sigue!».
y regresaron rápidamente. Los sueños se desvanecieron. Ella sintió ganas de reír, incluso de cantar en el frío. El viento se intensificaba. El extremo de su pañuelo ondeaba, y de repente le mostraba una vasta nieve o la cubría. Se giró hacia Boepolev, mirándole de frente. Sus miradas se encontraron. De repente sintió un rápido beso que la quemó y la hizo estremecer. Pero no se apartó, sino que se quedó inmóvil. Varias sensaciones la invadieron de golpe. La primera fue agradable por su inesperada rapidez. Respondía a sus sueños, pero duró solo 2 o 3 segundos. Fue reemplazada por algo entre resentimiento, miedo y vergüenza. Su mejilla ardía bajo el rubor del frío, y la sangre le subió a las orejas y las sienes. Todo pasó en menos de 1 minuto. «Feofán», ordenó el dragón con voz contenida, inclinándose ligeramente hacia el cochero. «Al Hotel Hermitage». La frase «Hotel Hermitage» la golpeó en la cabeza, justo en la coronilla. Se enderezó de inmediato, echó la cabeza atrás y gritó: «¿Cómo se atreve?» «¿Qué pasa?», preguntó el oficial con sincero asombro. «Usted, usted». No podía hablar. Sus labios temblaban y una corriente nerviosa recorría todo su cuerpo. Los ojos del oficial ya habían cambiado de expresión. Sonreían de una manera diferente. «Ya entiendo», vio ella en su mirada. «Quiere, querida, hacer una comedia y mantener su dignidad». De repente, entendió toda la naturaleza de los avances del dragón. Comprendió cómo la había mirado, con desdén, y se dio cuenta de que ella misma era culpable en todo. Aceptó un billete gratis, se comportó con él en el teatro como en una cita amorosa, bebió su té, se sentó en su trineo, fue a pasear con él de noche, y sus sueños sobre el matrimonio se llenaron de un vergonzoso sentimiento de culpa y desprecio hacia sí misma. Bien hecho, se repetía. «Por favor», volvió a oír la voz del oficial. «Deberíamos cenar, seguro que tiene hambre». «¡Alto!», gritó ella al cochero. El cochero no escuchó. Los trineos seguían por el Boulevard Nikitsky. «¡Alto!», gritó ella por segunda vez y agarró al cochero por el cinturón. El cochero detuvo al caballo. Proskurina desabrochó el tapiz y saltó del trineo. «Nadezhda Lvovna, ¿qué hace? Esto es ridículo». Boepolev soltó una carcajada profunda. «Déjame». Una palabra grosera casi se le escapó de los labios, pero se contuvo y corrió hacia la acera. «Mademoiselle», le llegó la voz ronca del dragón. «Es imposible». El zumbido llenó sus oídos, su pecho se apretó y aceleró el paso, con las lágrimas temblando en sus largas pestañas. Y no había a quien descargar su indignación más que a sí misma. Le habría sido más fácil si hubiera empezado a llorar allí mismo, en la acera, pero ni eso pudo aliviar su insoportable dolor interno. La mano actuaba de forma automática. Los ojos, distraídos, descifraban las palabras del telegrama, que se transformaban en el mismo y molesto ritmo rítmico de siempre. Nadezhda Lvovna desearía sumergirse en el trabajo, no pensar en nada, pero no podía. Ya llevaba 2 días queriendo olvidarse y, por su propia voluntad, estaba de guardia 2 días seguidos. Ayer, por la tarde, tuvo que soportar una nueva ofensa.
Karpinski ya le había dicho vulgaridades a través del aparato, y ella, en lugar de detenerlo en el momento, le respondió con una larga perorata llena de varias expresiones groseras. Ahora, en la central, todos hablaban de su intriga con el dragón. Kopchíkova esta mañana le había soltado un par de preguntas juguetonas, también a través del aparato. El tono de estas mostraba que, a partir de ahora, nadie se tomaría molestias con ella, como si fuera una vulgar usuaria indecorosa. Ella se sintió tan irritada por esto, que pensó en ir a quejarse al día siguiente, que la consideraran chismosa y delatora, pero no podía soportar más ese trato. Proskúrina, la llamó la jefa de la estación desde las habitaciones interiores. Ven un momento cuando termines. 5 minutos antes había salido de la estación el controlador, un buen tipo, encargado de la parte contable de una imprenta privada. Se había entretenido un poco con ella, preguntando sobre algunos detalles insignificantes del trabajo, y cuando se dirigió a la jefa, dijo con una sonrisa: ¿Te suenan mucho los oídos, Nadezhda Lvovna? Ella no prestó atención a esa frase. La jefa, una mujer pálida, de cabello encanecido, vestida con un vestido gris y una capa a juego, le pidió que cerrara bien la puerta y empezó a hablar con ella en voz baja. ¿Por qué te empeñas en hablar con Karpinski? El controlador me pidió que te avisara. Ayer atraparon a Karpinski, se armó todo un lío, y esto me trae problemas. Proskúrina se ruborizó y estuvo a punto de llorar. «¡Me voy a quejar!», exclamó. «Esto no tiene sentido». Le contó a la jefa cómo ese telegrafista la había estado acosando durante más de medio año, haciéndole confesiones de amor y recibiendo siempre respuestas muy cortantes. «No, mejor no lo hagas, no vayas a quejarte tú misma», dijo la jefa, frunciendo el ceño. «Yo misma lo informaré». Entre ellas no había amistad. Adela Andreyevna, una mujer enferma y algo rígida en su trato, no fomentaba la camaradería, pero tampoco la ofendía, no le imponía trabajo extra, ni usaba un tono grosero. Y el controlador también dijo algo, continuó ella en voz baja. «Sobre esa Kopchíkova, habla sin saber». La jefa no terminó la frase y empezó a fumar un cigarro. «Kopchíkova, esa es una escandalosa», exclamó Proskúrina. Ya no sentía ganas de llorar. Su enojo la consumía por todo ese mundo telegrafista, por su servicio detestable, su salario miserable, la necesidad de soportar estas situaciones, el riesgo de ser despedida por chismes y la venganza de escoria como Karpinski y Kopchíkova. Al mismo tiempo, sintió más intensamente esa gran ofensa, la historia con el oficial, por la cual ahora toda la estación central la consideraba una mujer de baja reputación, y cómo se había engañado tan vergonzosamente. Y no había nadie que la defendiera, que le hiciera pagar a ese dragón con su conducta hipócrita y cínica. Si tuviera un hermano, ¿acaso podría pedirle que le hiciera justicia por la ofensa? Ella misma era culpable. Ella misma se había comportado como una vanidosa aventurera, creyendo que, como era debido, era una novia con dote, de buena familia. Todos esos sentimientos la agobiaban, pero no podía desahogarse con la jefa y no tenía nadie más a quien contarle. No tenía ninguna amiga. Con todas sus compañeras de trabajo en el telégrafo, siempre se había comportado como una dama orgullosa, sin permitir que ninguna se acercara demasiado, y en la sociedad solo tenía la casa de los Starkov.
pero allí la aceptaban como una amiga pobre de la escuela secundaria, ni más ni menos, y la despreciaban un poco, porque ella era más bonita que las dos y más hábil para hablar. El dragón podría perjudicarla también en casa de los Starkov, y nadie podía garantizar que no hubiera visto a alguno de sus conocidos en el teatro, observando cómo se fue con Boepolev y cómo se sentó en su trineo. No podía quejarse del comportamiento del dragón en casa de los Starkov. Sería demasiado tonto y peligroso. Proskurina apenas oyó lo que la jefa le decía aún. Desde la sala de aparatos se oyó el crujido del timbre. «Mañana iré», dijo la jefa con tono tranquilizador. «Gracias», respondió Proskurina casi distraída y salió rápidamente. Que pase lo que tenga que pasar. Le repugnaba tanto su trabajo que deseaba que surgiera algún gran escándalo y ella se viera obligada a buscar otra profesión. Eso la pondría en marcha, le daría energía, la haría probar de nuevo sus fuerzas, saber realmente cuánto valía, si podía exigir más de 35 rublos al mes y lograr una posición más independiente. Se sentó rápidamente y comenzó a revisar una serie de telegramas, uno más aburrido y banal que el otro. Felicitaciones de nombre, citas amorosas, preguntas sobre si estarían en casa ese día y si había recibido una carta de Iván Kuzmich desde la ciudad de Chukloma. ¿Cuántas veces le habría gustado, en lugar de esos textos, enviar algo de su propia invención, tonterías, y enviarlas con el mensajero Pritzelov, entregarse a la travesura en la que podría liberar su alma y vengarse de ese servicio tan detestable? Pero ahora le estaban transmitiendo algo diferente desde la estación central. Sintió una punzada en el corazón. Se solicita la presencia de la señora Proskurina mañana a las 11 horas para una explicación de servicio. Su mano tembló mientras extendía la cinta de papel que contenía la información de ese telegrama, y un sudor le comenzó a aparecer en las sienes. Se levantó y corrió a informar a la jefa. El miedo la invadió, lo reconocía y no se avergonzaba de ese sentimiento. ¿Debo presentarme?, preguntó, y su voz sonó infantil. Lo habría dicho una niña culpable. Enseguida se sintió molesta por sí misma, pero no pudo dominarse, no pudo regresar a su acostumbrado orgullo, a esos sueños de una lucha audaz y nueva contra la vida que la llenaron solo unos minutos antes. ¿Quiere que me presente ahora? Ellos me recibirán. ¿Puedo hacerlo como si no supiera nada del telegrama?, se ofreció la jefa. Querida. Proskurina se acercó a ella y la abrazó. Sintió incluso el deseo de besarle la mano, pero logró contenerse. ¡Qué vil!, gritó interiormente a sí misma. La jefa mostró empatía, o tal vez actuaba por interés propio. Quería mostrar ante los superiores que era una mujer astuta, con buen corazón y que mantenía la vigilancia. Pero, ¿qué importaba por qué motivos actuara así? Proskurina la veía como una defensora y no podía librarse de un sentimiento de subordinación. Por primera vez se dio cuenta de que no podía arriesgarse a una gran historia, como la que ahora se le proponía, que ella era solo una pequeña pieza de la maquinaria, y que fuera de esa maquinaria la pieza solo sería un objeto inútil y desechable. Todo se resolverá, dijo la jefa con un tono casi maternal. Solo, mañana, no le respondas bruscamente, no te justifiques. Sería mejor que te presentes en uniforme. ¿Tienes uniforme? No, nadie tiene. Yo tengo uno, póntelo, a él le gusta. ¿No ves que ahora estamos siendo perseguidas? Solo nos toleran porque...
Antes nos aceptaban en control, en aduanas y en otros lugares. Ahora solo estamos en el telégrafo. No hay que olvidarlo, Nadezhda Lvovna. Sé que para personas como tú es el doble de difícil. Fuiste educada de otra manera. No te preparaste para esto. Todo esto es muy claro, lo entiendo. ¿Qué se le va a hacer? Un trozo de pan. Y yo tampoco me preparé para el telégrafo, pero doy gracias a Dios que estoy a cargo de la estación, mientras me dejen. La jefa le hablaba por primera vez de manera sincera. Sus palabras calaron en el alma de Proskúrina, como las palabras de un confesor en una confesión. No había nada nuevo ni sorprendente en ellas. ¿Cuántas veces había escuchado razonamientos similares de humillación desde que trabajaba allí? Y siempre los consideraba vergonzosos, despreciaba a quienes caían en la dependencia servil de un miserable trozo de pan. En ese momento, sin embargo, Proskúrina sentía en lo más profundo de su ser la amarga y fatal verdad de lo evidente. No hay que vanagloriarse, hay que sostener con firmeza cualquier salario honesto. Más vergonzoso es soñar con dragones y convertirse en el objeto de chismes humillantes por culpa propia. Sintió una sensación similar a la que experimentaba en su lejana infancia, cuando, a veces, su madre o su institutriz le explicaban suavemente y de manera razonable cómo se había equivocado y de qué mal y desdicha la habían librado. «¿Entonces quieres probar mi uniforme?», preguntó la jefa con una suave sonrisa. «Lo probaré», respondió Proskúrina con calma. «Será lo mejor. No importa, todo se resolverá. Solo, por favor, no le respondas de forma tajante». De nuevo sonó el aparato de llamada. Proskúrina corrió hacia el aparato y, con un nuevo sentimiento, casi alegre, comenzó a tirar de la cinta de papel y a revisar el texto de más telegramas igualmente aburridos. De nuevo hacía un frío intenso. El mensajero Pritzelov, ya cerca del mediodía, se había congelado la oreja izquierda, había bebido mucho y estaba tirado en la cocina en un banco. Otro mensajero aún no regresaba y se acumulaban muchos telegramas. El día era festivo, con celebraciones por los santos. A las 7 de la tarde, a Nadezhda Lvovna le dolió la espalda. No esperaba tanto trabajo. Estaba de guardia sola. La jefa estaba cenando con unos parientes. De vez en cuando sonaba la puerta de entrada y dejaba pasar a los emisores. El aire helado soplaba constantemente desde el vestíbulo hasta el rincón donde se encontraba el aparato. Aunque ella se arropaba con un pañuelo, no podía calentarse lo suficiente como para no sentir los escalofríos recorriéndole la espalda. Varias veces intentó tomar té, pero ni el té la calentaba. En su cabeza no había pensamientos. No se quejaba a sí misma por la fatiga y la melancolía del turno. Solo deseaba una cosa: lograr encargarse de todos los telegramas. Nadie la iba a ayudar. No se enojaba siquiera porque la jefa estuviera disfrutando de un buen rato en casa de unos parientes. Estaba mejor sola. De haber habido otras conversaciones o interrupciones en el trabajo, habría sido más difícil. Había pasado solo una semana, pero ya no era la misma Nadezhda Lvovna Proskúrina, la orgullosa dama que miraba por encima del hombro a todos sus compañeros de trabajo, que no quería resignarse a su destino gris. No había pasado nada extraordinario. La dirección solo se limitó a dar una reprimenda paternal. A Karpinski le hicieron una reprimenda severa, pero ahora la miraban de otra manera. El chisme sobre el dragón había tocado el corazón de todos. Ella sabía que ahora su reputación no era mejor que la de Kopchíkova. Y además, todos la reprendían por su delación. La reprimenda a Karpinski se había esparcido.
A ese telegrafista lo consideraban una mujer de mala reputación, pero aún así la llamaban espía. De golpe se resignó, y la sensación de estar en peligro de ser expulsada, de quedar sin un ingreso seguro, se apoderó aún más de ella. La visita a los Starkov le mostró que allí también, aparentemente, habían oído algo. Decidió no volver a ir. Ahora realizaba su turno con renovado fervor, sin indignarse, sin pensar, sin burlarse de sí misma. Se aferraba más y más cada día a su trabajo, el cual, aún recientemente, había llamado una tontería. La puerta desde el vestíbulo sonó tímidamente. Proskurina no levantó la cabeza. Estaba escribiendo con lápiz, de manera rápida pero precisa, el texto del telegrama. Sonia se está recuperando. El doctor promete que... En esas palabras hizo una breve pausa y leyó nuevamente en la cinta del aparato. Repitió sin sonido con los labios. Alguien tosió suavemente. Ella giró la cabeza y el lápiz se detuvo. «Ah, es usted, Stepanov». Él se quitaba la bufanda y la dejaba sobre la mesa junto con su gorra. Su rostro casi infantil, sonrosado por el frío, con gotas de lágrimas en las pestañas, le sonrió tímidamente, esperando su reacción. Ella lo miró más dulcemente que de costumbre. «Este me es fiel», pensó, y se sintió apenada por lo descuidada y orgullosa que había sido con él. «¿Quiere un poco de té? ¿Está helado?», le preguntó con una voz aún algo severa, pero sus ojos lo miraban amigablemente. «No me niego, si hay». «¿De dónde viene?». «Pasaba cerca, Nadezhda Lvovna. Pensé que podría entrar. Hoy es un día difícil. Ayudaré un poco». «Vaya. Alma bondadosa», pensó ella. «No soy como él, y yo lo trato peor que a Pritzelov». «¿Puedo?», preguntó él, acercándose a la mesa. «Por favor, mi espalda está hecha polvo». Él se secó los ojos con su pañuelo, se sonó la nariz y se sentó en su lugar, recogiendo con un gesto suave las solapas de su abrigo. Ella se estiró por completo, caminó 2 veces por la habitación con grandes pasos, luego fue a la cocina a ordenar el té y a ver si Pritzelov había dormido lo suficiente como para mandarlo a hacer el trabajo. Stepanov estaba sentado y con diligencia pasaba los telegramas. «Déjame pasar», le dijo Proskurina. «No todos los telegramas han sido entregados. Siéntate aquí». Él siguió trabajando en silencio en otro lugar. Le trajeron el té. Ambos bebían en silencio. Ella golpeaba con la pluma y él sellaba los sobres. «Nadezhda Lvovna». Fue el primero en hablar Stepanov. Su voz tembló ligeramente. «Te escucho», respondió ella alegremente, casi con un tono juguetón. «Por favor, no se preocupe ahora». «¿Sobre qué?». «Pues sobre este sinvergüenza». Se sonrojó y se detuvo. «Perdón», se corrigió. «Me salió una palabra inapropiada, pero, sinceramente, no puedo expresarme de otro modo sobre él». «¿De quién habla?». «De Karpinsky». Sus cejas se fruncieron rápidamente. Él lo notó y empezó a respirar más pesadamente. No podía soportar toda su malvada charla. «¿Por qué me cuenta esto?», lo interrumpió ella. «Perdón, es solo para tranquilizarla». Ella oyó lágrimas en su voz. Esto la conmovió. «Bueno, bueno, cuéntame todo». Stepanov se animó,
Levantó la cabeza y se limpió la cara con el pañuelo. Perdón que me haya tomado la libertad de actuar sin informarle antes, pero, por Dios, usted me perdonará. Ese por Dios le gustó mucho. ¿Por qué tanta introducción, Stepanov? Le dieron ganas de reír, pero su rostro era tan sufrido y expresaba una lealtad tan ilimitada que si ella hubiera hecho un gesto, él habría comenzado a besar el rastro de sus pies. Este sabe amar, este no traiciona, pensó ella. Escuché, empezó Stepanov con ímpetu. ¿Qué cosa se permite hacer allí en la central y en la compañía de amigos? También la señorita Kopchikova. Bueno, ella es una mujer, con ella no puedo hacer esto. Pero a este fui directo y, sabiendo lo que hay en su alma, usted no lo ha oído. Tenía una buena oferta para mudarme a la provincia. Y le digo, te cedo el lugar y que no aparezcas por Moscú. Y le digo, si no aceptas esto, tendrás que enfrentarte conmigo por todas tus maldades. No importa que yo sea humilde, de clase campesina, pero te aplastaré. ¿Y qué hizo él? Preguntó Proskúrina, sorprendida. Se incorporó y sus ojos se suavizaron. Aceptó, eso es todo, dijo Stepanov en voz alta, sacudiendo la cabeza. Como lo planeé, así fue. Stepanov levantó el puño y lo apretó. Su rostro mostraba una voluntad inquebrantable. Lo mataría si dijera una sola palabra, pensó Proskúrina. Ahora hay un malvado menos. No le habría dicho ni una palabra a Nadezhda Lvovna si no fuera para tranquilizarla, y por mi valentía, perdóneme. Su cabeza estaba baja, casi tocando la mesa. Esperaba su respuesta, conteniendo la respiración. ¿Qué destello de felicidad inesperada la habría iluminado si ella lo hubiera besado en la cabeza? ¿Acaso no merecía él tal ternura? Gracias, Sergei Pavlovich, dijo ella, por primera vez pronunciando su nombre y apellido. ¿No te enojarás conmigo? Sus ojos infantiles, temerosos y benditos por la ola de pasión reprimida, la miraban con ternura. Ella sintió ganas de llorar. ¿Qué dices? Susurró, extendiéndole la mano en un gesto amistoso. Él la tomó con ímpetu, agarrando su blanca y grande mano, y la besó ardientemente. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Ella rozó sus labios con su cabello. Ni por un segundo pensó en que todo eso pudiera ser un acercamiento, un juego de lealtad de un galán torpe pero astuto, alguien tan corrupto como aquel dragón. Sintió cómo Stepanov se quedaba inmóvil, sumido en una felicidad insoportable. No quiero nada, susurró él, salvo tu mirada. Yo sé bien lo que soy. Veo quién eres tú y quién soy yo. Tú eres mucho mejor que yo. Y de forma irresistible, ella quiso contarle su historia con el dragón, confesarle su arrogancia, su insensibilidad, su tonta y fría presunción de una joven empobrecida, que despreciaba a todos los que, como ella, ganaban su pan en la misma oficina. Stepanov lloraba en silencio, apartando la cabeza de ella. No podía comenzar a trabajar de inmediato, pero 10 minutos después ambos estaban trabajando junto al aparato, sonriéndose, y su conversación se interrumpía a menudo por una risa sincera y juvenil. Bueno, pensaba la joven, depende de mí hacerlo aún más feliz. Él puede ser mi esposo. No perderé mi puesto. Al contrario, juntos será mucho mejor. Seré una buena telegrafista.
Adela Andreyevna se cansará dentro de 5 años. En esta estación podría nombrarme jefa. 45 rublos, apartamento, leña, luz, 2 mensajeros. Y su mano, golpeando con firmeza el aparato, parecía sentir la solidez de su destino y se aferraba a él con todas sus fuerzas. Gracias por escuchar el relato. Si deseas apoyar al canal con una donación, en la descripción del video te dejo los enlaces para hacerlo. Hasta la próxima.